¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar tomando asistencia. Mm, Candia, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo estás? Serna, Presente, profesora. Buenas noches. bien. Cruz, Presente, profesora. Buenas noches. bien. Fuentes, Grimaldo, Presente, buenas noches, profesora. buenas noches. Guerrero, Guamaní, no, Guamán Aguirre, Guamán Aguirre. Sí, profesora. Buenas noches. Presente. Laki, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Machaca, Mesa, Pinella, Miranda, Coma, Poma, presente, Miss. Buenas noches. ¿cómo estás? Buenas Preciado, noches. Mesa Mujica presente. Mi teléfono está lajeándose. ya, Mesa, muy bien. Preciado, Presente, profesora. Soto, Presente, profesora. Profesora, la compañera Guerrero Manco me dijo que le pidiera permiso porque tenía que viajar por motivo de trabajo. ya, muy bien. Valencia, Buenas noches, Miss Presente. muy bien, listo. Ahora sí, vamos a empezar. El día miércoles nosotros habíamos trabajado acerca de lo que era comunicación en salud, ¿no? Habíamos visto un video y aparte habíamos avanzado acerca de qué cosa era comunicación, cuáles eran los elementos para poder comunicarnos. Y una de ellas venía a ser también, a ver, voy a compartir, acerca de conocer los perfiles de la audiencia. Y aquí yo les había pedido de que ustedes buscaran un tema cualquiera, ¿no? Para poder, más que todo, ver cuáles son las características, si es que es adecuado el, el tema que nosotros vamos a abarcar, ¿no? A ver, habíamos visto que podemos abarcar diferentes tipos de público. Audiencia viene a ser el público que nos escucha, ¿no? Los receptores. Nosotros podríamos identificar, por ejemplo, diferentes edades, diferentes etapas de vida. Podríamos abarcar a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, dependiendo del tema. El sexo. Si bien es cierto, hay temas que son de mayor importancia en uno de los dos géneros, ya sea en el hombre o en la mujer, ¿no? Pero no está de más también que se tenga información acerca de ese tema. Por ejemplo, un tema que sea exclusivo de un solo género, ¿cuál vendría a ser? Un tema que solo abarque a uno de los dos, ya sea hombre o mujer. ¿Cuál sería? Profesora, ¿se podría decir como el cáncer de mamas? Ya, claro, porque mayormente se da en
mujeres, pero eso no quita que también en hombres se produzca, ¿no? Entonces, la población mayoritaria o la más interesada serían las mujeres. Y en el caso del varón, ¿qué tema, por ejemplo, podría ser? Cáncer a la próstata, profe. Muy bien, cáncer a la próstata, ¿no? Porque obviamente por anatomía el hombre tiene próstata, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, no está de más también que la otra parte conozca o sepa acerca de estos temas, pero de mayor interés es para los varones. Muy bien. Entonces así nosotros vamos a ir conociendo nuestra audiencia, ¿no? Las personas a las cuales les vamos a impartir nuestros conocimientos. También dependiendo de la ocupación que tienen, del ingreso económico, el nivel educativo, ¿no? Porque hay personas que de repente no han cursado ningún tipo de estudio, no han ido al colegio, o algunos, por el contrario, sí han tenido pues toda su educación básica regular e inclusive educación superior, ¿no? También influye la parte geográfica, la zona rural, urbana, el clima, la organización que tiene la población, ¿no? Las actitudes, los valores, las creencias, qué tan interesada está la población por saber algunos temas. Porque, por ejemplo, hay ciertas partes del país en donde no le dan mucha importancia, por ejemplo, a lo que es la planificación familiar, pero sí le dan más importancia a las infecciones respiratorias, a las enfermedades diarreicas, ¿no? Todo eso también tenemos que considerar para poder tener la atención de los oyentes. Muy bien. Perfilación de la audiencia. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? En la perfilación de la audiencia, una vez que ya reconocimos quiénes son y qué intereses tienen, de acuerdo a las características que hemos mencionado anteriormente, vamos a crear una perfilación de audiencia. Por ejemplo, yo ya escogí mi tema, ¿no es cierto? Así como ustedes ya lo han escogido, un tema cualquiera. Y me tengo que hacer las siguientes interrogantes. ¿Quiénes necesitan conocer acerca de este tema? ¿Quiénes? ¿No? Segunda pregunta. ¿Qué necesitan saber acerca de ese tema? ¿Cuáles vienen a ser los puntos más importantes? ¿Cómo requieren saberlo? Eso quiere decir, ¿cómo voy a impartir yo esa educación? ¿Cómo voy a impartir ese conocimiento? ¿De qué manera voy a llegar a esas personas? Cuarta pregunta, ¿para qué necesitan saberlo? Eso quiere decir, ¿cuál es la importancia? ¿Qué tan trascendental, qué tan importante viene a ser la información que yo voy a compartir? Y por último, ¿cuándo necesitan saberlo? ¿En qué momento? ¿Ya? ¿En qué momento? Muy bien, ya como ustedes escojan, como les dije, un tema cualquiera por ahora. Ya la próxima clase sí vamos a tener ya una idea más clara, el tema que van a desarrollar a lo largo de las semanas que vienen para hacer su trabajo, porque ya no van a cambiar de tema. Hoy día pueden escoger cualquier enfermedad. Puede ser una enfermedad infecciosa, puede ser una enfermedad no infecciosa, puede ser un problema de salud mental, cualquiera que ustedes deseen, solamente para que tengan una idea cómo se hace la perfilación de la audiencia. ¿Ya? A ver, les doy unos 5 minutos para que puedan ustedes resolver estas preguntas. Listo, de acuerdo al tema que han escogido. Profesora, digamos que, por ejemplo, yo aquí, bueno, el tema sería, por ejemplo, de nutrición en los niños. Ya, muy bien. Ese sería el tema. Por ejemplo, ahí donde dice quiénes necesitan conocer. Claro. Mayormente quienes
necesitan conocerlo serían pues las madres de familia. Ajá, claro. Así, y ¿Qué, vas contestando cada qué una de las necesitan preguntas. saber? Pues podría ser cómo alimentar a sus niños, de qué forma alimentarlos para que no estén desnutridos, eso, ¿no? Claro, así, y vas contestando cada una de las preguntas. Ahorita lo pueden hacer en borrador y después, pasados los 5 minutos, les voy a preguntar a uno por uno, ¿ya? Ok. Listo. Buenas noches, Fuentes. A ver, como les decía a tus compañeros, el tema que escogieron o que iban a escoger para el día de hoy, cualquier tipo de enfermedad infecciosa, no infecciosa o de salud mental, y tienes que responder las siguientes preguntas de la enfermedad con respecto a la enfermedad que tú has escogido, ¿no? ¿Quiénes necesitan conocer de esa enfermedad? ¿Qué puntos necesitan saber? ¿Cómo requieren saberlo? O sea, cómo se va a impartir esa información, para qué necesitan saberlo y cuándo necesitan saberlo, en qué momento, ¿no? Tus compañeros están trabajando y después voy a preguntar a uno por uno.
Listo. A ver, ¿quién quiere ser voluntario o voluntaria? Para que nos comparta acerca de la enfermedad que ha escogido. Yo, profesora, A ver, Soto. yo voy a hablarles sobre el mismo tema, lo que es la desnutrición en niños. Bájame el volumen, por favor. Eh, disculpe, profesora. La primera es quienes necesitan conocer, ¿no? Las madres de familia, mayormente las madres de familia que se encuentran en pobreza y pobreza extrema, ya que son los niños de familias pobres quienes mayormente sufren lo que es la desnutrición. Lo otro que necesitan saber, eh, necesitan, deben, saber, aprender cómo, darles una buena alimentación a sus niños, una alimentación que sea, rica en proteínas, en calcio, en hierro, y no necesariamente darles, pues, alimentos caros o alimentos que sean de mayor precio y que tengan bastantes vitaminas, no es necesario. También se les puede recomendar como las menestras que son, que tienen bastantes, proteínas y su precio pues no es tan, alto que digamos. ¿Cómo requieren saberlo? En esta ocasión, se podría, dar charlas en cada localidad o caserío, sector, donde haya más desnutrición infantil, y también puede ser a través de folletos, trípticos, repartiendo en los parques, en las localidades donde haya público, ¿no? ¿Para qué necesitan saberlo? Necesitan saberlo para ayudar a mejorar la salud de sus niños y niñas que sufren con la desnutrición. A partir, o cuando necesitan saberlo, necesitan saberlo desde que sus niños empiezan a comer, a alimentarse, ¿no? Cómo darles el alimento, que sea rico en proteínas. Hay niños que, por ejemplo, que empiezan a darles desde los 6 meses, qué es lo que deben darles de comer, alimentarlos de qué forma para que no sufran desnutrición. Eso sería todo, mis. Muy bien, Soto, muy bien. A ver, ¿alguien más? Buenas noches, Grimaldo, ¿se puede? Sí, a ver, Grimaldo, te escucho. Te A escuchamos. ver, a la pregunta, ¿no? Dice, ¿quiénes necesitan conocer? Yo pienso los padres de familia, de mi salón, ¿no? Dice, ¿qué necesitan saber acerca de la anemia, ¿no? Cuando un estudiante tiene anemia, ¿cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo requieren saberlo, no? Mejorando, ¿no? Los tipos de alimentación, ¿no? Que sean típicos, ¿no? De su comunidad. ¿Y para qué lo necesitan saberlo, no? Para mejorar los aprendizajes, ¿no? Y tener un buen rendimiento académico. ¿Y cuándo lo necesitan saberlo? ¿No? Durante el presente año escolar 2022. Es mi trabajo. Ya, muy bien, Grimaldo. Claro, en tu caso tú estás abarcando lo que es la anemia, solo la anemia, ¿no es cierto? Claro, porque yo pienso que es de mi contexto, ¿no? Es un contexto que siempre se da, ¿no? Que siempre, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Entonces, relacionándolo, ¿no? Para, ¿no? Y genera interés, ¿no? Genera interés, ¿no? Para uno mismo, para saber qué uno puede hacer, ¿no? Y cómo puede orientar a los padres de familia. Ya, muy bien. Ya ven, entonces ya ahí tenemos dos diferentes aspectos, porque mientras su compañera Soto está abarcando la nutrición, especialmente en los niños,
cuando son pequeños, porque hay que darle bastante importancia, especialmente cuando son menores de 5 años. Y su compañero está hablando específicamente de la anemia, que es algo bastante común en las diferentes regiones, ¿no? Que la mayoría de niños que sufren de anemia cuando tienen esa carencia de hemoglobina, tienen dificultades para poder aprender, para poder concentrarse, ¿no? Entonces esos son puntos bastante importantes. Muy bien, listo. ¿Alguien más? Profesora, buenas noches. Soy Cruz. Yo escogí los cólicos menstruales. ¿Estaría bien, profesora? Porque ese día nos dijo que algo que vivimos en nuestra localidad y mayormente esto es lo que sufrimos mayormente todas las mujeres. Ya, pero los cólicos menstruales en realidad viene a ser algo natural en algunos, que esté asociada, a menos que esté asociado con un problema de trasfondo, ¿no? Porque hay mujeres que tienen cólicos menstruales que podría tener hasta cierto punto, ser algo normal, pero cuando ya es muy intenso, ahí sí, ¿no? Entonces, a ver, tendríamos que escoger, en tu caso, por ejemplo, si es asociado a la menstruación, podría ser, por ejemplo, ¿no? Es una recomendación, pero por ahora puedes aplicar eso, ¿no? Podría ser problemas hormonales en la mujer, ahí está. Ahí sí estaría un poquito mejor. A ver qué dices tú, Cruz. Entonces voy a hacerlo, profe, de otra manera y después les explico más Ay, despuésito. ya, listo, no hay problema, Cruz. ¿O Claro, puedo escoger otra enfermedad? también puedes escoger otro, no hay problema. Ya, profesora, gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más, por favor? Recuerden que oye, esta parte viene a ser la evaluación del día de hoy. A ver, Candia, profesora. A ver, Candia, te escucho. Yo también hice de anemia, profesora. Ya, muy bien. Anemia. A ver, Bueno, la anemia, primera, profesora. disculpa, hija. ¿Anemia en alguna etapa en particular o de manera general? Por ejemplo, tu compañero ha abarcado en los niños, ¿no? En la etapa escolar. ¿Tú en alguna Yo en los etapa niños, profesora. también en En los los niños niños? menores de 5 años. Ya, muy bien. A ver, te escucho. Bueno, profesora, lo que es la primera pregunta dice, ¿quiénes necesitan conocer? Bueno, en esta parte necesitan conocer lo que es madres o padres de familia, que son padres de niños menos de 5 años. Entonces, para que así de esa manera los niños puedan recibir el tratamiento, si tienen o no tienen, ¿no? Ahora, la segunda dice, ¿qué necesitan saber? Mayormente hoy por hoy, profesora, compañeros, tenemos lo que es el porcentaje de hemoglobina para saber. De acuerdo de eso, ya la madre o el padre ya puede estar seguro si tiene o no tiene, ¿no? Para que pueda mejorar lo que es en campo de alimentación. Ahora, la tercera dice, ¿cómo requieren saberlo? También a través de un examen de laboratorio, exactamente pueden saber, entonces a través de eso ya está segura ya la madre de familia y tiene o no tiene anemia, a través de eso pueden ¿para qué necesitan saberlo? Necesitan para que puedan mejorar en campo de la alimentación y si en caso que tiene anemia, tiene tratamiento, pero en caso que no tiene, también el está en lo normal, normalmente, pero sí o sí tiene 5 meses que puede alimentar al niño, ¿no? Ahora lo que es la última dice, ¿cuándo necesitan saberlo? Las madres o padres
Ya, por ejemplo, los niños cuando llegan 15 meses, sí o sí tienen que sacarse lo que es el porcentaje de hemoglobina, el examen de hemoglobina y lo que es examen de S. Y así de esa manera el niño o la niña va a recibir lo que es el tratamiento, lo que es los pispitas, su sulfato, su hierro, ¿no? De acuerdo al tratamiento que lo va a indicar los doctores, ¿no? Eso nomás es, profesora. Muy bien, Candia. A ver, algo que tú has mencionado es acerca de que es importante que se hagan un examen de un tamizaje de hemoglobina y otro que viene a ser el de parásitos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque según la Organización Mundial de Salud, siempre sí o sí el niño tiene que recibir lo que es su tamizaje de hemoglobina para saber si ese niño tiene anemia o no tiene anemia, para saber lo que es si tiene parásitos o no tiene parásitos. Entonces, de acuerdo que tenga o no tenga para que reciba su tratamiento, ¿no? Claro, antes de 6 meses, lo que es en 4 meses, le dan lo que es el preventivo. Pero de todas maneras, sí o sí, ese niño tiene que recibir lo que es ¿no? A los 6 meses, ¿cómo se puede decir? A ver, lo que es el examen de laboratorio y, o sea, su tamizaje de anual, ¿no? De hemoglobina, ¿no? Y lo que es de heces. Ya, muy bien. En realidad sí tienen relación, ¿ah? Bastante, porque el niño que tiene, lo que dice su compañera es bien cierto, es una norma que el niño se haga un tamizaje de hemoglobina y también se haga un examen de heces para saber si tiene parásitos, porque normalmente el niño que tiene parásitos está anémico, ¿no? Porque el parásito aprovecha los suplementos, aprovecha lo que viene a ser los nutrientes y no deja que el niño o el intestino absorba estos nutrientes, ¿no? Por lo tanto, es importante saber previamente si tiene parásitos. Si tiene parásitos, primero se lleva el tratamiento contra los parásitos y después recién ahí se le da el suplemento de hierro, ¿no? Muy bien. Listo, Candia, muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, profesor. Miss Valencia, bueno. A ver, Valencia, te escuchamos. Yo escogí la enfermedad, lo que es la hepatitis A. Ya sabemos que la hepatitis A es una enfermedad, una inflamación aguda del hígado, ¿verdad? Ahora, según la pregunta, ¿qué necesitan conocer? Necesitan conocer la población o las personas. Por ejemplo, mayormente las madres. Y necesitan saber a prevenir o a dar una buena alimentación y aprender a alimentar los alimentos para así prevenir el contagio. ¿Cómo requieren saberlo? Mejorando o teniendo en claro la higiene para así reducir la enfermedad. ¿Para qué necesitan saberlo? Para que ya no haya más niños o adultos con hepatitis A, ¿verdad? ¿Y cuándo necesitan saberlo? En el primer momento de la vida. O sea, cuando nace un niño, ya el madre ya debe saber sobre esa enfermedad. Que esa enfermedad se transmite a través, podría ser de un alimento desinfectado, contaminado, por ejemplo, ¿verdad? Nada más. Ok, Valencia, muy bien. A ver, vuelven a ingresar que ya se va a acabar el enlace, ¿ya? Vuelven a ingresar, por favor. Ya, a ver, lo que su compañero Valencia había dicho es acerca de la hepatitis A, ¿no? Claro, si bien es cierto, es importante que no solamente las madres, bueno, pero él está abarcando específicamente porque va relacionado con la alimentación, ¿no? Es importante de que se sepa acerca de la hepatitis A porque basta que un niño en el colegio tenga hepatitis A y muchos se contagian, ¿no? Entonces, es importante que se sepa cuál es la forma de contagio,
cómo se puede prevenir, cómo se puede identificar los signos y síntomas, porque es una enfermedad que es viral, o sea que va a afectar específicamente al hígado, pero necesita un tiempo hasta que el virus desaparezca. No hay un tratamiento como un antibiótico, como un antibacteriano que pueda matar al virus, ¿no? Porque el virus no puede ser eliminado con un antibacteriano o con una, específicamente con un antibiótico, ¿no? Entonces es importante que se reconozca. Ya está. Muy bien. Y también los diferentes tipos de hepatitis, porque tenemos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, E, F. Bueno, nosotros consideramos las tres primeras, ¿no? Las de mayor frecuencia, A, B, C. Y la A no es la misma forma de contagio que la B, ni tampoco de la misma forma que en la C, ¿ya? Entonces, eso también hay que hacer bastante hincapié a las personas, ¿no? Muy bien. Listo. Muy bien, Valencia. ¿Alguien más? Profesora, buenas noches. Buenas noches. Ya, listo. Sí, Buenas noches. ¿Cómo estás, Mesa? Ya, a ver, primero Laki y después Mesa, ¿ya? Por favor. A ver, ¿Puedo, profesora? sí, te escucho. Ya, profesora, yo voy a hablar sobre el virus del papiloma humano. La primera pregunta dice, ¿quiénes necesitan conocer? Son los hombres y las mujeres. La segunda pregunta es, ¿qué necesitan saber? La mayoría de personas mm, sexualmente activas tendrán infección por VIH en algún momento de su vida, ¿no? La tercera es cómo requieren saberlo. Este, obtienen un resultado anormal de la persona mediante un Papa Nicolau al hacerse una prueba de detección del cáncer del cuello uterino. ¿Para qué necesitan saberlo? Para detectar el tipo de PBH que pueden causar de cuello uterino. ¿Cuándo necesitan saberlo? Se necesita saber las mujeres que tienen entre 30 y 60 años de edad mediante una prueba de BPH, ¿no? Eso sería todo, profesora. Listo, Laki. A ver, justo en una parte tú mencionaste para poder detectar el tipo de BPH. ¿A qué te refieres con eso? El tipo que puede ser sobre las verrugas que pueden tener o el grado del VPH que tienen de infección. Ya. A ver, ¿el BPH qué puede producir? ¿Qué consecuencia puede dar? Cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino. ¿En el hombre tiene alguna consecuencia? Eh, Normalmente sí tienen, pero bajo, ¿no? Porque eso lo depositan en un acto sexual en las mujeres. Ya, el portador viene a ser el hombre, ¿no es cierto? Por eso su compañera dice que el conocimiento debe ser por ambas partes, tanto en el varón como en la mujer, ¿no? La mujer porque desarrolla el cáncer de cuello uterino, pero ahora con el BPH en el hombre también se puede adquirir lo que es el cáncer de pene. Entonces hay que tener bastante cuidado porque a la larga también puede generar este tipo de problema, ¿no? De salud en el varón. Si bien es cierto,
El varón es el portador y durante muchos años no tiene manifestaciones hasta que empieza la aparición de verrugas, ¿no? Claro, sí, las verrugas, eso es lo primero que se empieza a notar, ¿no? Y Ujú, de ahí uno se preocupa por qué les claro. las verrugas, ¿no? Cuando uno no tiene el conocimiento. Ujú, muy bien, claro. Y consideremos que el cáncer de cervix viene a ser uno de los problemas de morbimortalidad en el Perú, ¿no? En las mujeres. Listo, muy bien, Lucky. Ahora sí, Mesa, ¿también querías participar, hija? Sí, Miss, estoy acá. Ya, listo, a Ya, ver, yo les voy a hablar sobre la enfermedad de la tuberculosis. Ya, en este caso, la primera pregunta es, ¿quiénes necesitan conocer? Bueno, sobre esta enfermedad, quienes más necesitan conocerlo es las personas que viven alrededor de la persona que tiene la enfermedad. ¿Qué necesitan saber? Necesitan saber que no, está mal de tuberculosis para poder prevenir, ¿no? Prevenir de repente más contagios. ¿Y cómo requieren saberlo? Requieren saberlo de la forma más directa. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar en rodeos o de repente vamos a ocultar de que de repente hay una persona de la familia que está con esta enfermedad, vamos a crear el contagio, ¿no? Entre todos, porque sabemos que esta enfermedad también es muy contagiosa. Entonces, ¿para qué necesitan saberlo? Para prevenir el contagio, ¿no? El contagio de que de repente puedan contagiarse entre las personas que viven, ¿no? Rodeados. Y también de repente poder contagiar a otras personas. ¿No? Porque a veces muchas personas por vergüenza o por temor a que puedan ser discriminados, ocultan que están enfermos, ¿no? Y de repente eso ocasiona de que se pueda propagar el contagio entre varias otras personas. ¿Cuándo necesitan saberlo? Necesitan saberlo de repente al inicio de la enfermedad, ¿no? Para poder, como les digo, prevenir el contagio y de repente de esta manera tratar de repente animar a la persona que está mal y no de repente hacerle sentir mal, porque normalmente hay personas que cuando uno se enteran que uno está mal, como que se alejan, como que sienten asco, como que, o sea, desprecian a la persona que está mal. Entonces, para evitar esas cosas, necesitan saberlo desde un inicio, ¿no? Eso sería todo, profesora. Muy bien, Mesa. ¿Puedes volver a repetir tu tema? ¿Cuál era? ¿Me Perdón, hija, no te logré escuchar. escuchó, Miss? Ya, No, no. voy a volver a repetir. ¿Me escucha, Miss? No, 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 solamente tu tema. El resto sí lo escuché, las preguntas, todo. Ah, ya, les he hablado sobre el tema de la enfermedad de la tuberculosis. Tuberculosis. Muy bien, ya está. Ujú. Para que no quede duda en tus compañeros. Muy bien. Ya, a ver, en el caso de la tuberculosis, nosotros tenemos que considerar que hay diferentes fases, por decirlo así, ¿no? En la tuberculosis, y es más, hay diferentes tipos de tuberculosis. Hay una que es pulmonar y la otra que es extrapulmonar, ¿ya? Entonces, nosotros nos estamos guiando más que todo a la pulmonar, que es la que se encuentra en mayor porcentaje en nuestro país. Venimos a ser uno de los países que tiene bastantes casos de tuberculosis. Y como dice su compañera, las personas que tienen este diagnóstico tienen mucha vergüenza porque lo más probable es que sean discriminados, apartados o inclusive despedidos de sus trabajos, ¿no?
Y si están en un aula, si están estudiando, a veces son parte también de lo que es el bullying, ¿no? Entonces hay que conocer más acerca de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque una vez diagnosticado tenemos que saber que 2 semanas después de iniciado el tratamiento, la persona ya no contagia. Y hay, como cualquier otra enfermedad, hay que tener precauciones. Lavado de manos, ventilación de ambientes, lo que es pues taparse o cubrirse al momento de estornudar, toser, ¿no? Y pues sobre todo darle bastante importancia a lo que es la alimentación. Persona que no esté bien alimentada, sus defensas bajan y por lo tanto la predisposición a adquirir esta enfermedad es mucho mayor, ¿ya? Yo puedo estar bien alimentada, o sea, alimentarme bien, ojo, no tiene nada que ver tampoco con el peso, porque hay personas que son delgadas y que no tienen anemia, que están muy bien alimentadas, o así también como decir personas que son de contextura gruesa y que están anémicas. O sea, no nos guiemos por la altura, por la contextura, no, ¿ya? Entonces, una persona bien alimentada puede estar rodeada de personas que tienen tuberculosis, pero no se va a contagiar. ¿Y esto por qué se da? Porque la persona tiene sus defensas altas, ¿no? Listo, muy bien, Mesa. ¿Está alguien más? A ver, ¿alguien más? Fuentes. A ver, Guaman Aguirre. A ver, los demás que faltan, por favor. Profesora, buenas noches. Voy a dar yo. A ver, Fuentes. Fuentes, te escucho. Bueno, en este caso, profesora, voy a hablar sobre la fiebre tifoidea. Ya. Profesora, ¿tengo que hacer con las preguntas de acá? Sí, ¿O sobre hija. lo que... ya. Sí, sí. ¿Quiénes necesitan conocer? Bueno, ¿quiénes necesitan conocer sobre la fiebre tifoidea? Son la población, ¿no? Todas las personas. ¿Qué necesitan saber? Necesitan saber sobre la fiebre tifoidea, cómo poder prevenirlo, en este caso. ¿Cómo requieren saberlo? Requieren saberlo a través de charlas o de buscar información, ya sea en el centro o también buscar en internet. ¿Cómo requieren saber? ¿Para qué necesitan saberlo? Necesitan saberlo bueno, para que puedan prevenir esa enfermedad, porque es una enfermedad bacteriana que se transmite por la comida y el agua contaminada. Y pueden saberlo para que se eviten enfermedades, contagios. ¿Cuándo necesitan saberlo? Necesitan saberlo, bueno, lo ideal sería saberlo antes que se contagien, ¿no? De la enfermedad. Eso sería todo, profesora. Listo, Fuentes, muy bien. Una de las enfermedades, al igual que la hepatitis A, una de las enfermedades gastrointestinales infecciosas viene a ser la fiebre tifoidea. Y muy poco se conoce de la fiebre tifoidea, ¿no? Porque no sabemos identificar cuáles vienen a ser las manifestaciones clínicas, porque lo podemos confundir con una simple infección estomacal. Pero lo que no se sabe es que la bacteria Salmonella typhi puede perforar el intestino si es que no lleva o no tiene un tratamiento adecuado y que es muy contagiosa también, ¿no? Esto se adquiere, al igual que la hepatitis A, por alimentos, agua y por la forma de lo que es fecal oral, ¿no? O sea, no te lavas bien las manos
y a través de las manos puede llegar a nuestra boca y de esa manera ingresar a nuestro tubo digestivo y puede contagiar. De esa manera se adquiere la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, es importante informar a la población dónde o cómo deben obtener los alimentos, la preparación, la manipulación y lo que viene a ser el almacenamiento de estos alimentos, ¿no? Para que ellos puedan conocer. Listo, muy bien, Fuentes. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, Serna. Profesora, soy Cruz. Profesora, yo lo hice de la obesidad. ¿Estaría bien o vuelta lo Sí, hice mal? sí. No, está bien, Cruz. Ya de la obesidad está muy bien. Ujú. Ya, Pero profesora. enfócate en una etapa de vida. ¿Obesidad en qué, en qué edad? Ay, yo lo hice de las personas adultas y Ah, ya. de niños también. Ya, no, es que no puedes abarcar dos, es muy amplio. Por eso siempre tienes que enfocarte en uno. Si vas a abarcar de las personas adultas, está bien. Listo. A ver, Cruz, te escuchamos. Ya, profesora. ¿Quiénes necesitan saberlo? Necesitan saberlo las personas que están un poquito gorditas, profe, porque es conocido que a veces están subiendo de peso, sienten cansancio, fatiga y por todo, profesora. Y también que necesitan saber, ¿qué necesitan saber? Las personas que sufren con esta enfermedad deben conocer que los alimentos altos en grasas y azúcares les perjudica para su salud. También deben saber que los alimentos que son nutritivos, por ejemplo, ya sean en ensaladas, en frutas, que eso es bueno. Y también deben hacer física, profesor. ¿Y cómo requieren saberlo? Podría ser por medio de charlas del personal de salud o también podría ser por el internet, buscar videos, cómo buscar un tratamiento para que ellos puedan bajar de peso y así poder evitar esa enfermedad que les causa daño, les puede dar un paro cardíaco por lo que contienen grasa en la sangre o en las venas. ¿Para qué necesitan saberlo? Para poder así llevar el tratamiento. ¿Y cuándo necesitan saberlo? Necesitan saberlo desde que ellos empiezan a subir de peso. Eso es todo, profesora. Muy bien, Cruz. Listo. A ver, en el caso de su compañera escogido acerca de la obesidad en adultos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le daban la recomendación? Porque tratar o enfocar la obesidad en niños es muy diferente a la de los adultos, ¿no? Bueno, en el caso específico de los adultos, ¿cómo es que nosotros nos enteramos que estamos llegando? Si bien es cierto, es por la apreciación que nosotros tenemos de nuestra autoimagen, ¿no? ¿Cómo me veo yo en el espejo? ¿Cómo me queda la ropa? ¿No? Entonces, en ese caso, tengo que evaluar primero mi peso y mi talla. Todo va en función del peso y de la talla, o sea, el peso adecuado que debo tener para mi estatura. Porque si bien es cierto, por ejemplo, nosotros podríamos decir, una persona pesa 60 kilos. 60 kilos. Está bien aparentemente,
Pero si la persona mide 1,50 m, ¿estaría bien? No, estaría unos kilos de más, ¿no? Entonces hay que considerar eso, dependiendo siempre de la estatura, ¿ya? Ahora, la obesidad no necesariamente siempre viene a ser como consecuencia de los estilos de vida. O sea, de repente hay algunas personas que sí suben de peso porque no hacen actividad física, porque comen demasiado, ¿no? A toda hora, y eso es un problema. No descansan bien, el tipo de alimentos que consumen también no son adecuados, pero existen otros factores, como por ejemplo los factores hormonales. Hay que considerarlo también o hay que tomarlo en cuenta. Hay mujeres o varones que pueden subir de peso por falta de hormonas o por exceso de ellas, ¿no? En el caso de la mujer, porque tiene exceso de hormonas, puede ser problema con la tiroides, problema con los ovarios poliquísticos. En el caso del varón, por falta de testosterona, ¿no? Que es el hipogonadismo. Puede ser de repente también por problemas al páncreas. O sea, existen otros factores que pueden conllevar a la obesidad, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo conocer. ¿Por qué? Porque lo que típicamente conocemos es obesidad porque come mucho, ¿no? Y puede ser por otro problema también, ¿ya? Entonces hay que buscar el factor de fondo. Muy bien, Cruz. Listo, ¿alguien más? A ver, falta Serna, falta Juan Aguirre, falta Machaca, falta Miranda no está, ¿no? Mi Pinella. Esto, Preciado, faltan ellos, ¿ya? A ver, chicos, rapidito para poder avanzar. Listo, entonces avanzamos. Los que ya dijeron las enfermedades acerca de lo que es la perfilación de la audiencia, para que se den cuenta, ¿no? Que nosotros tenemos que planificarnos, ver cómo es que lo vamos a aplicar, en quiénes, qué es lo que necesitamos informar, cómo lo voy a realizar. Entonces, para eso se hacen estas preguntas, ¿no? Porque en determinado momento, cuando nosotros pertenecemos al equipo de salud, nosotros tenemos que planificarnos. Nosotros no podemos hacer de manera improvisada una sesión educativa, una charla. No, tenemos que planificar, tenemos que ver si vamos a ir nosotros, si vamos a requerir apoyo, si vamos a necesitar algún tipo de material, si vamos a cuántas personas vamos a tener que educar, a qué tipo de personas, ¿no? Entonces tengo que analizar previamente para estar preparado, porque en cualquier momento quizá esa audiencia o las personas que escuchan, los oyentes, pueden hacerme una pregunta a la cual yo no estoy preparada, ¿no? Entonces, debo conocer, manejar el tema que yo estoy queriendo informar. Muy bien. Listo. Ahora seguimos, pasamos a lo que... ¿Puedo yo? Ya, a ver, Preciado, ya justo iba a hablar de otro punto. A ver, te escucho. Profesora, ¿puedo hablar del sarampión? Ya, no hay problema. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y afecta sobre todo
a los niños. Esta enfermedad se puede contagiar al toser, o sea, por vía de estornudos, y por las vías salivales también se puede contagiar una persona. Y se puede prevenir llevándolos a los niños a un centro de salud para poderse vacunar, y también consumiendo vitamina A también, profesora. Eso es todo. Ya, haber preciado. Entonces, ¿a quiénes se les tiene que informar acerca del sarampión? A los padres de familia, a través de charlas, porque a veces en los colegios se dan charlas a veces, y ahí podemos aprender muchas cosas. Ujú. Muy bien. Si bien es cierto, la enfermedad del sarampión es una enfermedad erradicada aquí en el Perú, pero eso no quita que en otros países exista esta enfermedad. Entonces, el último caso que se dio fue entre el año 2019 y 2020, que fue del extranjero, o sea, fue una peruana que vive en el extranjero, vino de visita y justo trajo esa enfermedad. O sea, ella adquirió la enfermedad, ella nunca se había vacunado. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que durante la infancia o inclusive durante la etapa adulta no reciben ninguna vacuna, ¿no? Y el problema viene a ser cuando adquieren esta enfermedad, la enfermedad que son prevalentes durante la infancia, cuando se adquieren en una etapa adulta pueden resultar ser mucho más peligrosas, ¿no? Porque las consecuencias, las secuelas o inclusive las complicaciones pueden ser más graves. Es igual que la varicela, todos conocemos acerca de la varicela, ¿no? La varicela es una enfermedad también eruptiva, en el cual mayormente se da antes de los 10 años, hasta menos inclusive. Pero cuando una persona lo adquiere ya en etapa, cuando está de adolescente o en una etapa adulta, es bastante, inclusive grave, ¿no? Entonces, por eso es importante dar a conocer, porque muchas personas podrán asegurar, pero eso ya no hay en el Perú. Sí, pero existe la vacuna, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es concientizar para que las personas se vacunen contra esta enfermedad y sus niños también, ya que hay vacuna para niños y para adultos acerca de la sarampión. Muy bien. Listo. A ver. Gracias, preciado. A ver. Ya, ahora sí. Sigamos. Ya. Como les estaba diciendo, para poder dar esa información, una vez que ya me he planificado, voy a seleccionar el tipo de estrategia que voy a utilizar para poder compartirlo. Puede ser de manera escrita, ya ustedes conocen de manera escrita, puede ser, por ejemplo, un afiche, puede ser un tríptico, ¿no? De manera visual, mediante gráficos. Puede ser gráficos, puede ser un video, audiovisual, mediante un video específicamente, ¿no? De manera oral, lo que yo voy a explicar, de manera interactiva, haciendo preguntas, lluvia de ideas, o sea, para que las personas, los oyentes, participen también, para que no solamente hable el que es el educador en salud, sino también participe la población, pueda dar a conocer sus dudas, sus inquietudes. De manera lúdica también se puede hacer. Esto va a ser un tema que nosotros vamos a realizar más adelante. ¿Por qué de manera lúdica? Porque hay formas de compartir la información a través, por ejemplo, de teatro, por ejemplo, cuando se trabaja con niños se puede hacer a través de títeres, de maquetas. Entonces, a la par que se le hace jugar, también
se le puede educar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ustedes habrán escuchado que a veces a los niños les piden que lleven cepillo al colegio. ¿Por qué? Porque a veces se hace charlas, el odontólogo, podemos ir con el odontólogo para apoyarlo y hacer este tipo de educación a los niños pequeñitos, ¿no? Llevan y se les enseña cómo cepillarse, ¿no? Entonces es una manera bastante dinámica. De manera informal, de una manera informal también cuando se hace algo improvisado, aunque no es lo recomendado, pero sí también es válido. O de repente, de manera informal, es cuando se capacita a una persona y esa persona a su vez va a brindar esa información a otras, ¿no? Por medio de los medios de comunicación, también a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, porque ahora se utiliza bastante lo que es el celular y las redes sociales tienen bastante alcance. Entonces, de esta manera podemos llegar a más personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos diferentes estrategias de lo que es la comunicación. Producción del mensaje. En cuanto a lo que es la producción del mensaje, nosotros utilizamos, como se dice, la regla de los 7 Cs. ¿Qué significa? Y aquí está, ¿no? C, 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 C. Son 7 reglas específicamente. Primero viene a ser captar la atención. Nosotros, cuando vamos a hablar, nosotros tenemos que hacer una parte de motivación. Tenemos que motivar a las personas. ¿Para qué? Para que ellos se interesen, captar la atención de los oyentes, ¿no? Porque si no, después no van a entender, no van a comprender y difícilmente van a seguir los consejos que nosotros les vamos a dar. Segunda C, capturar el corazón y la mente. Ojo, aquí no es cuestión de manipular, ni amenazar, ni asustar, pero sí es importante concientizar a la población. Por eso dice capturar el corazón y la mente. Sea de acuerdo al nivel educativo que tiene la persona y también nosotros vamos a tratar de que la persona tome conciencia del problema. Tercera C, clarificar el enunciado. Siempre que vamos a brindar información tiene que ser de una manera simple, lo más sencillo posible, de una manera concreta. No podemos extendernos demasiado y precisa. ¿Por qué precisa? Porque en este caso nosotros podemos encontrarnos con muchas personas que no todos tienen el mismo entendimiento, ¿ya? Entonces por eso dice clarificar el enunciado. Cuarta C, comunicar el beneficio, el motivo por el cual yo estoy haciendo esta charla, esta sesión educativa. Motivo, por ejemplo, a ver, vamos a tomar en cuenta uno de los temas que han mencionado, de la anemia, o en general de la nutrición. ¿Cuál viene a ser el motivo? Para poder mejorar la nutrición en los niños menores de 5 años y de esa manera tengan un adecuado crecimiento y desarrollo. Puedan crecer, puedan ganar peso, puedan ganar talla y también mejorar sus aptitudes intelectuales, ¿no? Entonces ahí está el beneficio. Tengo que decir el por qué. Ahora, yo lo estoy diciendo hasta cierto punto con palabras técnicas, pero nosotros tenemos que simplificarlo lo más posible. La quinta C, crear confianza. Es algo que nosotros necesitamos muchísimo, que las personas confíen en nosotros, que al momento de informar, que nos crean, ¿no? Que nosotros fundamentemos por qué es que estamos informando.
cuáles vienen a ser los beneficios, y para eso pues ya tenemos nosotros nuestro objetivo. Ya tenemos que fundamentar adecuadamente, no titubear, no tampoco no ir de repente poco preparados, porque eso va a crear desconfianza. Sexta C, comunicar con coherencia, o sea, que todo lo que nosotros hablemos tenga lógica. No podemos ir saltándonos de un tema a otro. Por ejemplo, yo ya tengo el orden de mi tema y no voy a estar diciendo, por ejemplo, la definición y después me voy a pasar al tratamiento y de nuevo regreso a los signos y síntomas. No, tengo que ya tener un esquema, ¿no? Entonces tengo que comunicar lo que quiero dar a conocer con coherencia. Y la séptima C es convocar a la acción. No solamente que escuchen, sino que lo tomen en cuenta y lo practiquen. Eso es lo más importante, que nosotros podamos cambiar la mentalidad de las personas, quizá no en una primera instancia, pero que vayamos poco a poco cambiando los hábitos de la población, ¿no? Eso es lo más importante. Así se produce el mensaje. ¿Qué cosa viene a ser el mensaje entonces en sí? El contenido de lo que nosotros queremos hacer llegar. Prioridades en salud. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, varios temas que nosotros podemos abarcar y en el cual ustedes también se pueden guiar, ¿no? Prioridades en salud. ¿Y de dónde salen estas prioridades? ¿De dónde salen estos temas? Estos temas salen especialmente de las estadísticas. O sea, nosotros nos basamos en la epidemiología. Ustedes creo que también están llevando epidemiología, si no me equivoco. Sí, profesor. Sí, Ya, estamos llevando. claro. Entonces, como ya ustedes habrán visto en las primeras clases, la epidemiología es muy importante para poder conocer cuál es cuál viene a ser el movimiento de las enfermedades, por decirlo así, ¿no? Es el estudio de las enfermedades basados en las diferentes zonas, en las diferentes regiones. Por ejemplo, aquí en el Perú, porque hay enfermedades que se dan en la selva, que no se dan aquí en la costa, o que se dan en la sierra con mayor frecuencia, ¿no? Dependiendo del clima, dependiendo de la altura, dependiendo de los vectores, o sea, hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se saca una relación o se tiene unas estadísticas de las enfermedades que se dan con mayor frecuencia, ¿ya? Vuelven a ingresar, por favor, para terminar ya con lo último, con esta partecita, que se me va a acabar la reunión de nuevo. Listo. A ver, entonces continuamos. Como les decía, nosotros para poder saber acerca de las enfermedades utilizamos bastante la epidemiología. La epidemiología viene a ser una parte primordial de lo que es el actuar en enfermería, porque si nosotros no conocemos cuáles vienen a ser las enfermedades más frecuentes, entonces pues es como decir que estamos perdidos, ¿no? A ver, entonces, por lo tanto, se dan estas prioridades en salud, vienen a ser las enfermedades que se dan con mayor frecuencia o los problemas, más que todo, que se ven con mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos lo que es la promoción de la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? De ahí se deriva, por ejemplo, lo que es el embarazo en adolescentes. Ese es uno de los problemas que todavía permanece hasta ahora, ¿no? Ya sea de repente porque no hay una adecuada educación sexual en ciertas zonas o por motivos de violación también, ¿no? Puede haber una violencia sexual. Entonces es importante saber acerca de lo que es la promoción de la salud sexual y reproductiva. También el control de la natalidad. Es muy importante saber acerca de los métodos anticonceptivos.
las enfermedades, mejor dicho, las ITS, las infecciones de transmisión sexual, que existen muchísimas. Tenemos sífilis, tricomoniasis, vaginosis, el VPH, la clamidia, tenemos lo que es la hepatitis B, ¿no? Entonces existen muchas ITS que se dan porque no hay una buena promoción de la salud sexual y reproductiva. ¿Ya? Prevención de VIH y SIDA. Si bien es cierto, el VIH-Sida viene a ser una ITS, pero se le toma como punto aparte, no se le incluye junto con todo, porque viene a ser una enfermedad en la cual existen muchísimos casos. Si nosotros vemos, fíjense, busquen ustedes, tengan la curiosidad de buscar en internet el mapa en el Perú, cómo está cada región, ¿no? Nosotros lo tenemos en lista, en qué puesto se encuentra cada región, dependiendo del número de casos. Y el VIH-Sida viene a ser una de las enfermedades que abarca muchísimo. Y lamentablemente por estos 2 años que estuvimos en pandemia, claro, sigue todavía la enfermedad, pero durante estos 2 años de restricciones, en donde las personas mayormente estaban en sus casas, aumentó considerablemente los casos, ¿no? Entonces tenemos que dar a conocer acerca del VIH-Sida y la única forma de lo que es la prevención, que es a través de los métodos de barrera, o sea, a través del preservativo, ¿ya? Planificación familiar, es importante conocer acerca de todos los métodos anticonceptivos y especialmente que las mujeres se informen de qué método prefieren utilizar. Y no solamente la mujer, también el varón. Pero si nosotros hacemos una recopilación de todos los métodos anticonceptivos, la mayoría está basado o el uso es en las mujeres. Muy pocos son para uso masculino. Valga decir el preservativo y el método permanente que es la vasectomía. O sea, el 1% de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y aún así, muchas veces el varón no quiere usar este tipo de métodos porque seguimos con ciertos mitos y hay que desterrar esos mitos, esas creencias, ¿ya? El control prenatal, el control en el parto y en el puerperio. También es importante porque dentro de las estadísticas existen muchos casos de muerte materna y muerte fetal. ¿Para qué es un adecuado control prenatal? Para poder detectar enfermedades en el feto y en la mujer a tiempo, para poder ser controlados y tener un parto saludable. Durante el parto, porque a veces el parto puede complicarse y puede terminar en cesárea, ¿no? Y el puerperio, que viene a ser ya cuando el feto, cuando el niño ha salido. Y bueno, pues aquí viene a ser el periodo ya de recuperación, ¿no? El puerperio temprano, tardío, perdón, el puerperio inmediato, mediato y tardío, ¿no? Entonces, es importante también. Y va de la mano con lo que es la planificación familiar, porque muchas mujeres durante su etapa de puerperio salen embarazadas pensando que el método de la lactancia materna es efectivo. Y miren, ese útero recién está regresando a su estado natural y nuevamente la mujer sale gestando. Imagínense ese músculo, ese miometrio, ese músculo del útero. ¿Puede tener alguna complicación? Sí. Puede haber una ruptura de útero, un desgarro uterino, puede venirse en hemorragia, pues de repente puede tener un aborto espontáneo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el caso del niño, el control de crecimiento y desarrollo
que es muy importante. Porque el control de crecimiento y desarrollo ya junto con lo que es la nutrición, vienen a ser dos aspectos importantes en los niños menores de 5 años. Porque esto nos va a decir si es que el niño está dentro del peso y la talla normal para el peso para la talla, perdón, el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla, ¿no? Para ver que está creciendo, aumentando de peso, aumentando de tamaño normalmente. Y si desarrolla sus aptitudes, sus habilidades. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Nosotros cuando evaluamos a los niños, evaluamos, por ejemplo, les colocamos varios juguetes con colores vistosos, ¿no? Entonces se los dejamos y nosotros vamos a ver si alguno de ellos le llama la atención. ¿Qué es lo que va a hacer el niño? Va a intentar agarrar ese juguete que él ha agarrado, que ya le gustó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a esconder debajo de una tela. Entonces el niño, si hasta esa edad que se le evalúa esa parte, ha desarrollado esa habilidad, ¿qué va a hacer el niño? Va a sacar la tela y va a agarrar el juguete. Pero si no, entonces significa que esa habilidad está en retraso. Hay que ver qué es lo que está pasando. De repente le falta estimular. Entonces ya ven, se dan cuenta cómo es importante el crecimiento y desarrollo, ¿no? Prevención del maltrato infantil y también en el adulto. De la mujer hacia el varón y del varón hacia la mujer, ¿no? Y en los niños, porque a veces el maltrato no siempre se da en base a golpes, también puede ser basado en insultos, de repente en humillación, en explotación, todo eso, ¿no? Prevención del consumo de sustancias adictivas, tabaco, alcohol y drogas psicoactivas. Listo, hasta ahí nomás me quedo y seguimos explicando el próximo miércoles, ¿ya? Listo, chicos. A ver, ¿alguien de repente había ingresado? Todos los que han ingresado, creo, me dijeron su asistencia, ¿no? No hay ninguno que falte. Ah, ya, listo, ok. Listo, Machaca, muy bien. Ya está. Listo, chicos. Entonces, que tengan bonito fin de semana. Nos encontramos el miércoles para poder continuar con este tema, ¿ya? Ah, y eso sí, ahora sí, por favor vayan definiendo el tema que quieren escoger para que tengan una idea, ¿ya? La próxima semana vamos a empezar lo que es el diagnóstico de la comunidad y ahí ya van a definir completamente. Si quieren continuar con el tema que han escogido el día de hoy, en buena hora, y si no les convence, ya van a convencerse la próxima semana. Listo, chicos, que tengan buen fin de semana, cuídense. Nos encontramos el día miércoles. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.